Vamos a empezar ahora una serie, estamos en la serie de Plantados, y esta serie es una serie bien importante porque tú tienes que saber algo, tienes que saber que donde tú te plantes, ahí vas a crecer. Fíjate que para crecer, fíjate que para florecer, fíjate que para aprender, se necesita estar plantado en algún lugar y de ahí depende tu crecimiento, si es fuerte o es débil. Tú estás viendo algo aquí, unas palmeritas, unas hojas de palmera, ¿verdad? Un domingo como este, hace más de 1900 años, el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, en un asno, en un animal de carga, como rey. Y la gente, cuando entró Jesús con sus discípulos, y mucha gente que lo amaba, y mucha gente que había visto en él milagros, prodigios, señales, clamaba y gritaba a gran voz: salve, 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 hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Y el Señor Jesús entraba a Jerusalén, iba rumbo al templo porque se iba a celebrar algo que se llamaba la Pascua. Pero antes está la Semana Santa. Esta semana, los días antes de la Pascua, una semana, la semana más importante para los cristianos, la semana más importante para todo creyente, para todo aquel que cree en Jesús. Es la semana más importante, donde recordamos la muerte y la resurrección del Señor. Una semana antes, que son en estos días, se acercaba la Pascua en aquel entonces, y tú puedes leer en los evangelios. Vamos a ir a Mateo 21. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Los 4 evangelios registran esto que vamos a ver hoy en la historia. Y dice que se acercaba la Pascua, ¿sí? Y la Pascua, ¿sabes? Para los judíos es algo de suma importancia. Es una semana de festividades. Toda una semana al día de hoy es una semana de festividades. ¿Y qué se festeja? Bueno, se festeja el proceso por el que pasaron los israelitas para salir de la esclavitud de Egipto, caminando rumbo a la tierra prometida. Y sabes, allá en Egipto los israelitas tenían una vida miserable. Eran oprimidos. Para todos aquellos que no conocen la historia, aunque ahora en las películas, ¿verdad? Usted puede verlo todo, aunque no tenga una Biblia, pero le recomiendo que tenga una Biblia. ¿Ok? Tenían una vida miserable, eran oprimidos. Era una vida llena de miedos, sin propiedades, así vivían en Egipto, sin un futuro, sin una herencia para sus hijos. No podían comprar nada, no podían vender, no tenían vida. Trabajaban de sol a sol, y aquello era algo desgarrador, una vida miserable. Pero sabes, de ahí Dios los liberó y los sacó de esa tierra para darles una tierra prometida, donde iban a ser libres, una tierra que sería para ellos una tierra propia, donde iban a poder recibir una herencia. Imagínate tú hoy día que estuvieras aquí y de repente, pues ya Culiacán ya no es libre y soberano, México tampoco, y ahora vamos a estar bajo el yugo de otra nación, de otro país. Y entonces ya no vas a poder comprar ni vender libremente. Ahora van a cambiar las leyes. Vas a estar bajo las leyes de otro país y se van a empezar a mezclar costumbres, hábitos, cultura. Y aquello que nos hace ser tan mexicanos o tan cristianos va a empezar a cambiar. Bueno, Dios liberta a los israelitas
y los saca de ese pueblo, de ese lugar, para llevarlos a una tierra donde ellos iban a poder adorar a su Dios, donde iban a poder educar a sus hijos a su manera y adorar al Todopoderoso. ¿Sabes? Los israelitas, la humanidad siguió siendo esclava y sigue siendo esclava hoy, por voluntad propia. A veces nos hacemos esclavos y muchas veces decidimos nosotros esa vida miserable y de opresión, una vida llena de miedos, y empezamos a ver como un futuro sin esperanza. Era un tiempo así. Los israelitas, según la historia que vamos a leer, volvían a hacer lo malo, volvían a apartarse del camino de Dios, y por 400 años sin escuchar a Dios, cuando ellos estaban acostumbrados a escuchar a Dios. 400 años donde no escucharon a Dios, donde Dios no habló a su pueblo. Y la gente simplemente, ¿qué hacía? Vivía día a día sin saber respecto a Dios nuevamente, sin que Dios les hablara de nuevo, excepto lo que ya conocían. La historia, ¿verdad? Todo lo que había pasado anteriormente. Ellos ya conocían eso, pero ¿sabes? Eso debió de haber sido suficiente como para no perderse, porque Dios siempre es suficiente, amén. La gente, ¿sabes? Empezó a vivir religiosamente. Iban al templo, pero iban al templo solamente para algo de tradición, algo tradicional con Dios. Pero Dios vuelve a hablar. Diga conmigo, Dios vuelve a hablar. Y Dios mismo envía a su Hijo al mundo para que ninguno se perdiera. Ahora estaban bajo otro yugo. Ahora, en el tiempo que vamos a contar de la entrada de Jesús en Jerusalén, ahora estaban bajo el yugo romano. Roma había conquistado Jerusalén, y aunque ya no eran esclavos, eran libres, entre comillas, ya no eran esclavos, eran gobernados por autoridades romanas. ¿Qué significa eso? Que el gobernante de aquella época tenía costumbres, su cultura, sus hábitos eran romanas. O sea, nada que ver con el Dios Todopoderoso. Así que la situación entre los judíos y los romanos era muy seria y era hostil, y cada día se volvía peor. Los judíos no podían, ni querían, ni debían absorber la cultura romana, por lo cual ellos se rebelaban queriendo buscar tener un rey judío, no romano. Bueno, te quise dar este preámbulo general para que veas que así entró Jesús a Jerusalén como el hombre que podía salvarlos. Como el hombre que podía salvarlos. Así entró Jesús. Ya era famoso entre la gente. Por supuesto que creían que Jesús podía salvarlos. Había resucitado a Lázaro. Hablaba de muchas cosas el Señor Jesús a los fariseos, les decía víboras, sepulcros blanqueados. Sus enseñanzas eran con mucha autoridad y ellos se sorprendían diciendo, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Ok, Jesús era famoso entre la gente, sanaba, liberaba, era famoso, la gente lo amaba, pero no todos. En especial los religiosos, porque las enseñanzas de Jesús los confrontaba. Las enseñanzas de Jesús los confrontaban, hablaba de una libertad verdadera y no convenenciera. Jesús hablaba de conquistarse a sí mismos, primero antes de conquistar lo externo. Y entonces Jesús entró en un pollino. Era un rey, él era el rey, pero entró en un pollino. Oye, un rey no entra en un pollino, no entra en un burro. Un rey debe entrar en un caballo, pura sangre, ¿a poco no? Pero él no lo hizo así.
Él no lo hizo así, Él lo hizo montado en un pollino para mostrarle al mundo, a todos, aún hoy su poder. La importancia de quién es Él. Y que Él puede decidir cómo entrar a un lugar. Si en un pollino, en un caballo, en barco, en avión, a pie, como Él hubiera querido. Amén. Un rey puede entrar en un caballo pura sangre, por supuesto, pero Jesús no lo hizo así, porque Jesús quiso mostrar su poder, la importancia de quién es Él y cómo iba a entrar era decisión de Él. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Sí, nos enseña que el poder de un gobierno, les está enseñando a ellos que el poder de un gobierno, que el poder de una autoridad, de un líder, está en servir. En servir. Aleluya. ¿Quieres tener poder, autoridad? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres ser respetado? ¿Quieres ser honrado en tu casa, en tu familia, en tu trabajo? Sirve. Tienes que aprender a servir primero. Mateo 21 del 7 al 11. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, el Señor Jesús. Y la multitud, que era muy numerosa, ¿cómo era la multitud muy numerosa? Tendía sus mantos en el camino. Sus mantos, lo que traían en la mano, las cobijas, las tendían sobre para que el camino, para que pasara Jesús. Y otros cortaban ramas como estas. En Jerusalén abundan las palmeras. Cortaban ramas de palmeras, de árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús. ¿Quién? El profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sabes? Jesús iba a entrar a Jerusalén, pero Jesús no iba a entrar a Jerusalén para ir a visitar la iglesia, para ir a visitar el templo o para ir de vacaciones. Hoy en todos lados vemos, en las películas, en las redes sociales, ¿verdad? Es Domingo de Ramos. Ay, hay que ir a la iglesia y te dan unos pedacitos de palmita, ¿no? En forma de cruz. Y ay, es domingo, oye, ya Semana Santa, se acercan las vacaciones. Y todo el mundo viene emocionado. Ok, entrar a Jerusalén para Jesús no era ir de vacaciones. Era un lugar donde sabía que lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Le quedaban pocos días. Entonces entrar a Jerusalén no era ir a visitar la ciudad para ver qué pasaba en Jerusalén. Era ir al templo de Dios. Jesús iba a entrar al templo de Dios, como muchas veces solía hacerlo. Así que ir al templo de Dios era ir a adorar, a llevar una ofrenda y a agradecer y a recibir enseñanzas. ¿Sabe usted que el templo era el principal centro educativo del judaísmo? El templo era el principal centro educativo del judaísmo y ahí Jesús enseñaba. Y ahí Jesús enseñó, pero también denunciaba a los dirigentes judíos que no actuaban conforme a la palabra de Dios, conforme a la Torá. Y ahí también recibía muchos milagros y sí, claro que se ganaba el favor de la gente, pero también no el favor, ¿verdad?, de los fariseos. Después de esto, que Jesús entra en un pollino, me imagino que se baja del pollino, lo ponen por ahí, entra al templo. Y antes de morir, Jesús deja claro
cuál era el objetivo de ir al templo y el uso que se le debía de dar al templo. Inmediatamente tú puedes leer aquí que la gente empezó a decir: ¿y quién es este? Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. ¿En dónde? En el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, este es el tema de la prédica de hoy. Y les dijo: mi casa, lea conmigo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso dijo Jesús. Jesús entra al templo, expulsa a todos aquellos que usaban el templo para hacer sus propios negocios. Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, el templo es un lugar donde está presente la comunión con Dios para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En los templos se hace la voluntad de Dios y no la nuestra, donde nadie puede robarle a Dios, donde nadie debe robarle a Dios ni su poder ni su gloria, donde nadie puede robarle al Señor autoridad, donde nadie puede robarle a Dios la honra, donde aquí se le da honra, donde a Dios se le adora, donde a Dios se le ofrenda como una respuesta a seguir manteniendo vivo un lugar para celebrarle. Esto es la casa de Dios. La casa de Dios no es negocio propio de nadie. La casa de Dios es la casa de Dios, donde se le honra, donde se le celebra, donde se le respeta, donde se hace fiesta para Él. Amén. ¿Sabe una cosa? Tú estás plantado en un lugar así. Usted está plantado en un lugar así. Esta casa, la casa de los sembradores de vida, es la casa de Dios. Y todos trabajamos desde la cabeza hasta el más chiquito, hasta el bebé, trabajamos para honrar, para adorar, para celebrarle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nadie hace negocio por cuenta propia. Ese negocio es de papá. Esto es de Él y a Él se le ofrenda, a Él se le honra. Y todo lo que ves aquí es de Dios. La casa de los sembradores de vida se ha convertido desde el primer día que el Señor nos llamó a ser un lugar donde Dios habla, donde Dios enseña, donde Dios sana, donde Dios instruye, donde Dios restaura, donde Dios educa, con el único fin de ¿qué? De prosperarnos, con el único fin de bendecirnos y ser embajadores del Señor, siervos suyos y coherederos de la gracia divina. Hemos sido galardonados con su misericordia. Sus favores han sido nuestras coronas y nos ha bendecido. Por esa causa, la construcción de su templo ha sido para la gloria y honra de Él, donde hemos aprendido, sí, claro, que el templo más valioso no es el que está hecho de manos, sino es nuestro corazón. Nuestro corazón, donde Él desea que plantar, donde Él desea sembrar la poderosísima palabra, la poderosísima semilla de la palabra de Dios, su palabra, sus enseñanzas, poderosas instrucciones que hacen, que han renacido en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder disfrutar de una verdadera libertad, una tierra, la de nuestro corazón, que Él limpia, que Él restaura y sana y prepara, que es nuestro corazón. ¿Para qué? Para que prosperemos. Ese es nuestro Dios. Donde estamos vamos a prosperar.
Jesús se quedó en el templo para enseñar. Jesús se queda en el templo. Entrando a Jerusalén, entra en el pollino, deja el pollino, entra al templo, vuelca las mesas, saca a los mercaderes y empieza a enseñar. Empieza a enseñar, empieza a dejar claro esto. ¿Qué se hace en el templo y cómo se hace? Ahí tú puedes leer capítulo 22, capítulo 23, 24, 25 de Mateo hasta el 26, el complot para prender a Jesús. Tú puedes ahí leer todas las enseñanzas que Jesús dejó una vez que entró al templo. Algo que sí tengo que decirte, todos esos capítulos, lo que habla antes de que prendieran a Jesús, sus enseñanzas, tiene que ver con siembras, tiene que ver con viñas, tiene que ver con higueras, cómo le habla la higuera, cómo se seca desde la raíz. Tiene que ver con eso, con enseñarte en qué lugar y cómo debes tú estar plantado, debes tú estar arraigado. Una enseñanza como esta en 21:43 les asustaba a los fariseos. Jesús dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muchos quieren las bendiciones del reino de Dios. Muchos quieren tomar las promesas de Dios, vivir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la prosperidad de Dios. ¿Cuál es la prosperidad de Dios? Mira, para que tú prosperes en el mundo, lo que se ocupa es trabajar. Pero cuando vengan tempestades, cuando vengan situaciones difíciles, cuando venga la adversidad, cuando venga la sequía, pues aunque trabajes todo lo que trabajes, ¿para dónde te haces? ¿Ok? La prosperidad del reino de Dios es que aún en los desiertos los hijos de Dios prosperan. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la fuerza de Dios que hace fusión con nuestra fuerza para poner en práctica la obra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, qué tremendo. Entonces, enseñanzas como estas, los fariseos no lo soportaron. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Qué significa plantar? Plantar significa meter en tierra una semilla o algo para que se arraigue. Si te has preguntado por qué vives como vives, pregúntate en dónde estás arraigado. O pregúntate qué es lo que has metido a tu tierra para que se arraigue. No puedes plantarte en cualquier lugar, porque donde tú te plantes vas a echar raíces y por ellas tú te vas a nutrir. Mira, las raíces son como las venas de un cuerpo que absorbe todo lo que entra y nutre. Ok, te vas a nutrir y así vas a crecer. Te plantes en buena tierra o no, vas a crecer y vas a echar raíces. Y vas a prosperar o vas a crecer enfermo o sano. Las palabras, los pensamientos en los que tú te has parado hasta el día de hoy, en los que tú te has plantado, va a depender de cómo vives tú, de cómo disfrutas el camino y de cómo disfrutas la vida. Tu forma de ver la vida, tu forma de vivirla tiene que ver en cómo tú creciste, en dónde tú te plantaste desde que eras un niño. Todo lo que has comido, todo lo que has absorbido, lo que has aprendido y ha traído a tu vida costumbres,
hábitos, incluso enfermedades, las has adquirido de ahí, del lugar donde tú te plantaste y echaste raíces. Es todo lo que tú has recibido en la vida que te ha nutrido. Toda planta va a echar raíces. Fíjate bien. Por eso es bien peligroso que tú vayas a cualquier lugar y que diga, ay, no pasa nada, hombre. Todo tranquilo. Uno, nada más voy a ir por un tiempo. Quiero decirte que toda planta, nosotros estamos en la Biblia comparados con árboles, con plantas. Toda planta que va a echar raíces, independientemente del lugar donde vayas, y vas a crecer débil o vas a crecer fuerte. Así que solo se ocupa estar plantado en un lugar para crecer, débil o fuerte. El éxito de un árbol no está en el tronco. Muchas veces vemos aquellos árboles, ¿verdad?, tan grandotes, unos troncotes, y dices tú, oh, qué fuerte está este tronco, mira qué macizo, ¿verdad? Y viene un vientecillo X y ves aquellos arbolotes con aquellos troncotes con una raíz así, chiquita. ¿Sabes tú que las palmeras, lo que tienen de metros de altas, lo tienen de metros de raíz? Por eso pueden venir hasta tsunamis. Es más, lo que salvó a muchas personas en los tsunamis, lo que ha salvado a la gente en los tsunamis, son aquellas personas que se agarraron de las palmeras, que se treparon en las palmeras y no les pudo tumbar ni un tsunami. Y tú ves esas palmeras doblándose porque una de sus cualidades es que son flexibles. ¡Wow! El éxito de un árbol no está en el tronco, está en la raíz, está en las raíces. Tu éxito está en las raíces, en saber elegir dónde tú te vas a plantar por el resto de tu vida, porque ahí vas a echar raíces. Y todo lo que entra por esas venas, por esas raíces a tu cuerpo, te va a estar nutriendo y vas a aprender de esa manera a caminar en la vida. Toda siembra va a cosechar. En la palabra de Dios dice que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Ok, toda siembra va a cosechar en tu vida. Y el Dios Todopoderoso tiene un plan maestro. Salmo 92:12, a través del Señor, en Juan 15:5, el plan maestro de Dios quedó plasmado en la Biblia, en Salmo 92:12, pero esto se cumple a través del Señor, según Juan 15:5. Plan maestro de Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¡Wow! El justo florece como la palmera. Sí, ¿cómo es como la palmera? Ahorita vas a aprender. Pero ¿cómo es que florece el justo? ¿Cómo es que florecen los creyentes, los que creen en Jesús, cuando se plantan en la casa de Jehová? En los atrios, en el lugar. El atrio es el espacio, el lugar donde tú te preparas para entrar a la presencia de Dios, donde tú ya estás como un ser consciente y pensante de que tu adoración, de que tu ofrenda, de que tú te debes a Dios.
Ahí es donde florecemos porque estamos plantados en el lugar correcto. Amén. El éxito de la palmera. Plantados, dice, el justo florecerá como la palmera. Ok, ¿cuál es el éxito de la palmera? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué no se cae? Porque su éxito está en las raíces. Su resistencia majestuosa está en las raíces. El justo florecerá como la palmera. Quiero que los justos sean resistentes, dice el Señor. Su resistencia de las palmeras es única e inigualable. ¿Sabes por qué? Porque las raíces de las palmeras, si tú lees la historia, tú puedes ver palmeras en la arena y tú puedes pensar, uy, a las palmeras les encanta la arena. Mira qué bonitas se ven en las playas. ¿Sabes que a las palmeras no les gusta la arena? Y lo que hacen las palmeras es buscar el agua hasta que bajan a profundidades y encuentran algo que se llama roca. Y ahí es donde les gusta estar. Cuando ellas se encuentran la roca y abrazan la roca, saben que están cerca del agua. Así que su resistencia majestuosa está en esa fortaleza, en ese bajar hasta encontrar las aguas profundas de donde ellas han decidido beber agua, que pasa incluso esa agua por abajo de los desiertos. Por eso tú puedes ver palmeras en los desiertos, tan majestuosas, tan resistentes y tan verdes. Así quiere el Señor que nos veamos, tan majestuosos, tan resistentes, tan verdes, tan vigorosos. Porque como las palmeras vamos a buscar echar raíces donde está el agua. La fuente de agua viva se llama Jesús. Las palmeras pueden resistir cualquier temporada. No hay temporada que seque a una palmera. No hay temporada que pueda secar a un hijo de Dios. No hay temporada que pueda secar a un hijo de Dios. No hay temporada que pueda secar a un hijo de Dios. Ni esta ni las pruebas que vengan podrán secar a un hijo de Dios. El éxito del fruto está en la raíz. Por eso, aún en los desiertos, si hay palmeras, tienen fruto. El éxito del fruto, de que haya fruto, está en la raíz, que es esta raíz que guardó, que conservó el agua, se llenó de agua, se llenó de vida. El Señor Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Separados del Señor nos secamos, porque es donde nosotros vamos a tomar agua en tiempos de sequía, en temporadas difíciles. El Señor quiere que seamos prosperados en toda temporada. Vamos a ir al Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nadie puede prosperar si no está sembrado junto a corrientes de agua, porque se va a secar. En los tiempos difíciles, las raíces son muy importantes. Son el ancla para mantenerte derecho,
para mantenerte firme. Por eso es muy peligroso que tú te desplantes, que tú no eches raíces en un lugar seguro. Es muy peligroso. Las raíces son muy importantes porque es por donde tú vas a absorber los nutrientes, son tus venas. Las raíces almacenan agua, comida para los tiempos difíciles. En la Biblia habla del hombre de doble ánimo y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. O sea, es movido y es removido de aquí para allá. Y una persona así es presa fácil de la derrota, del fracaso, incluso hasta de morir. Quiero decirte algo, nosotros no somos las raíces, somos los árboles. No somos las raíces, pero la permanencia en un lugar. Cuando tú agarras una plantita y la pones en un lugar y te esperas un mes, 2 meses y la sacas, tiene unas raícitas. Inmediatamente, donde tú te implantes, vas a empezar a echar raíces. Es algo milagroso. Eso es algo milagroso. Empiezan a salir esas raíces, esas venas. La planta está requiriendo agua, está requiriendo alimento. Es la permanencia en un lugar lo que hace que tú y yo, que toda persona naturalmente brote o salgan raíces. Nosotros nos sustentamos a la raíz. La raíz nos va a sustentar a nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado en donde nos plantamos. La raíz, donde tú echaste raíces, te va a sustentar. Por eso es muy importante elegir dónde te vas a plantar, incluyendo tu lugar de trabajo, ¿sabes? Así que, ¿qué es más importante para un árbol? ¿Qué es más importante para un árbol? Echar raíces, ¿ok? ¿Y qué es entonces lo más importante de un árbol? Lo que tiene adentro. Las raíces de las palmeras, como sus hojas, tú puedes ver que tienen una forma, un sistema estructural increíble. Hay personas que estudian el sistema estructural de las palmeras. ¿Cómo es que ni los tsunamis las pueden tumbar cuando han echado raíces profundas? Hay una distancia entre cada hoja y cada hoja. Y esta distancia, sabes, no es casualidad. Fueron formadas para tener una resistencia envidiable. Su sistema estructural de raíces, así como sus hojas, ellas saben que de eso depende su estabilidad y su flexibilidad para soportar tormentas, vientos. Su capacidad de adaptación es poderosa. Así la plantes en un desierto, así la plantes ya junto a corrientes de agua, así la plantes en una casa de tiene 100 años que nadie vive ahí y que nadie la riega, la palmera va a estar parada, vigorosa y verde. Porque ella sabe que fue creada para buscar raíces profundas. Esa es su seguridad. Su tronco crece tan alto, tan grande, que sabe que su única protección y seguridad de mantenerse con vida es que sus raíces crezcan tanto, sean tan grandes, tan fuertes y tan profundas como ella misma va creciendo. Así que la palmera viaja hasta encontrar el agua y la roca. No les gusta la arena porque ellas saben que la arena es peligrosa para ellas. ¡Wow! Por su naturaleza, las palmeras fueron hechas para las alturas
Y ellas van a buscar esa altura y esa seguridad, porque fueron hechas ¿para qué? Para buscar, para soportar la fuerza del viento, para soportar las tempestades. Las palmeras son resistentes, son majestuosas, son exitosas, y aún con poca vida, aunque ellas sepan que les quede poca vida, sabes, las palmeras pueden mantenerse de pie. Las palmeras pueden mantenerse de pie porque ellas saben que son fuertes y prósperas. Esa es la promesa para los plantados en la casa de Jehová. Pero tu trabajo natural debe ser como las palmeras, buscar las aguas profundas hasta llegar a la roca y abrazarla a ella. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 7:25: cualquiera pues que me oye estas palabras, no solamente que las escuches, sino que las hagas. La voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero ¿qué? No cayó porque era una palmera. Era una palmera. Estaba fuerte y vigorosa, había echado raíces profundas. Hasta encontrar el agua profunda y agarrarse de la roca. Amén. ¿Sabes? Cuando una palmera tú la tienes en un jardín y quieres sembrar más plantitas, quieres sembrar más flores, otras plantas de ornamento, ¿sabes que son tan celosas? Para tú sembrar otras plantas, para tú poner otras plantas ahí, haces hoyos, empiezas a cavar la tierra y te encuentras con las raíces de las palmeras. Tan fuertes, tan agarradas, literal ocupas romperlas, ocupas agarrar un guingo, trozarlas para plantar algo más. ¿Y qué crees que hace la palmera? Echa raíz por otro lado. De tal forma que tienes un jardín llena de raíces de palmera. O sea, o te das cuenta que hay una palmera ahí, majestuosa y poderosa. Son resistentes. Esta es la promesa para los sembradores de vida. Dios te trajo aquí. Dios te trajo a sembradores de vida. Y sabes, te trajo a sembradores de vida para ser prosperado. Porque esta casa, porque este templo, como en la antigüedad y como en los tiempos de Jesús, no es negocio de nadie, sino esta casa es una casa de oración. Es una casa de oración donde tú aprendes el camino, donde tú aprendes a vivir en la vida, cómo se debe de vivir en la vida. Estos sembradores de vida. Así que yo estoy segura que tú vas a ver el fruto de esto, del lugar donde tú estás plantado. Vas a ver el fruto en tu vida, vas a ver el fruto en tu trabajo, vas a ver el fruto en tu familia, vas a ver el fruto en tu matrimonio, vas a ver el fruto en tu futuro. Porque estás plantado donde estás escuchando enseñanzas del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nuestra enseñanza, sus palabras son espíritu y son vida. Y esa palabra es la que va a prosperar en tu vida. Este es un tiempo especial. Y lo que está haciendo el Señor, y lo que ha hecho en tu vida, y lo que ha hecho en mi vida, y lo que ha hecho en nosotros por 20 años, no todo tú lo conoces. Pero dar fruto es un proceso. Buscar las aguas profundas también es un proceso. Agarrarte de la roca y saber que estás agarrado de la roca cuando vienen esas temporadas difíciles también lleva un proceso.
¿Por qué? Porque Dios pone pruebas en nuestra vida. No cosas que no podamos soportar ni sobrellevar, sino cosas que vamos a soportar y sobrellevar para aprender en la vida a confiar en el Señor. Por eso estamos parados aquí aún después de 20 años sirviendo al Señor, haciendo cosas extraordinarias que jamás pensamos hacer, porque nuestra agua, nuestra prosperidad viene aún en la prueba, aún en las tempestades, aún en el desierto. Dios ha prosperado a los sembradores de vida. Lo que el Señor Jesús ha hecho en Sembradores de Vida estos 20 años es que ha formado un sistema estructural que soporte el peso de su gloria que Él ha preparado para darnos. Por eso es necesario que tú te mantengas de pie en tiempos difíciles, porque Dios ha preparado algo en nosotros y tenemos que demostrarlo. Y tenemos que demostrarlo. Estas paredes nos están demostrando que pueden sostener este techo. Estas paredes nos están demostrando que pueden sostener esta estructura. Los sembradores de vida tenemos que demostrar que el peso de gloria que Él ha puesto sobre nuestras vidas podemos cargarlo. Y cuando venga la tempestad, cuando venga el viento, cuando venga la prueba, no te vas a echar para atrás, sino que te vas a mantener de pie, fuerte y vigoroso. ¿Por qué? Porque estás plantado sobre la roca, has sido amarrado en la roca, tus raíces son fuertes y se han entrelazado esas raíces con otras palmeras más. Aleluya. Vamos, sembrador, te quiero hacer una invitación. Florece, florece. La única forma de florecer es permanecer.